Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que trataré un tema muy referente a este juego geoestratégico de intereses que supone una materia prima tan importante a nivel mundial como lo es el petróleo, y dos actores, y a su vez factores geopolíticos, polos de poder muy importantes, porque ambos países representan elementos factuales y esenciales que son clave en la geopolítica mundial. Los dos son polos de poder. Uno aplica una especie de ideología pragmática mixta entre comunismo y capitalismo. El otro es un país capitalista. Uno es la primera economía del mundo y el otro es la segunda economía del mundo. Hablo de Estados Unidos y de China, respectivamente, porque ambos, China y Estados Unidos, frenan al petróleo. La oferta resiste y la demanda flaquea. Así lo señala un artículo publicado por el diario El Economista, también el diario Mundo Economía y Negocios, el diario El Economista.es en su portal web, aduciendo a que Arabia Saudí por su parte vuelve a bombear el petróleo o vuelve a bombear petróleo a niveles de récord en el mes de julio, y China ha reducido su apetito por el oro negro durante el último mes. Esto es clave para entender y son datos muy interesantes para determinar qué sucede y por qué frenan el petróleo, por qué la oferta está cayendo y la demanda de alguna manera también, o la oferta no está subiendo y la demanda se mantiene con una tendencia hacia la baja. El artículo señala que después de perder los $40 hace escasos días, esto con información del 10 de agosto de 2016, y tras haber perdido esos $40 hace unos pocos días, el petróleo gozó de varios días de fuertes ascensos en los mercados de futuros, que ha llevado al West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, el WTI, a superar los $43. Sin embargo, en los últimos 2 días, la cotización del crudo se ha vuelto a teñir de rojo, es decir, que está hacia la baja. Los números marcan en rojo porque hay una tendencia hacia la baja. La Agencia de la Energía de Estados Unidos ha revisado al alza sus previsiones de producción para los próximos meses. Arabia Saudí ha reconocido un nuevo récord de producción y la demanda de China ha comenzado a perder fuerza. Todos estos factores están llevando al crudo a sufrir nuevas caídas. La Agencia de la Energía estadounidense ha revisado sus datos de producción para este año. En un principio se preveía que la producción cayera en 820,000 barriles por día este 2016. No obstante, nuevos datos muestran que el descenso será de unos 700,000 barriles hasta los 8.73 millones de barriles al día. Primero, determinemos ¿qué sucede en este juego geoestratégico, en este juego geopolítico de intereses? Por supuesto que los hay. ¿Y por qué los factores que acabo de mencionar influyen en una caída del petróleo, pero en una volatilidad que hace que de repente experimente un alza y luego una baja? ¿Qué está pasando? Y estos son productos grandes poderes, más que todo Arabia Saudita. Ambos han generado un nuevo orden geopolítico con el petróleo y mediante el petróleo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Arabia Saudita desde hace mucho tiempo decidió bombardear a la OPEP. Estados Unidos se mantiene un poco subordinado a la política de Arabia Saudita, pero ambos han configurado un binomio que ha instaurado una especie de mandato y de hegemonía dentro del bloque, porque ambos dominan la política de precios, ambos dominan la política de producción, ambos dominan la política de distribución y a su vez dominan la política muy pero muy importante de acuerdo, de consenso, a pesar de que no lo hay, y dominan claramente la organización. Entonces, Arabia Saudita y Estados Unidos, en la medida que han estado produciendo más petróleo y a su vez generando una situación en la que inundan de petróleo el mercado porque generan una sobreoferta, una sobreproducción, buscan estimular una especie de sobredemanda cuando en realidad han sufrido efectos contraproducentes porque han generado mucha demanda en sus mercados, han centralizado la demanda en sus mercados, la oferta la han expandido orientándola hacia mercados de Medio Oriente, mercados de Asia, pero han hecho que el valor de las canastas de otros países
de otros productores, de la cesta de otros productores, se devalúe con respecto al precio que imponen Estados Unidos y Arabia Saudita. Es decir, inundan el mercado de petróleo y su petróleo vale mucho por la alta demanda que poseen en esos mercados, pero tiende a bajar la mayoría de las cestas petroleras y en conjunto hay una especie de desequilibrio en el que la balanza está muy pero muy pesada del lado de Arabia Saudita y de Estados Unidos, pero muy muy liviana, sin peso alguno e influyente y relevante por el lado de países productores como Libia, Venezuela, Ecuador, Nigeria, Argelia. Es esa situación la que ha llevado a que se genere un desequilibrio absoluto en la OPEP, porque Arabia Saudita y Estados Unidos están inundando el mercado de petróleo, Irán está inyectando 1 millón de barriles diarios al mercado, y esto hace que haya demasiado petróleo para unos mercados, pero poco petróleo y poca demanda para mercados que son más amplios, porque no es lo mismo que dos países inunden el mercado de petróleo a que lo pueden hacer países como Venezuela, Ecuador, Libia, Nigeria, Argelia, es decir, 4 países, incluso más que los 2 primeros, por muy potencias que lleguen a ser. Entonces, en este sentido se está centralizando la demanda y la oferta se mantiene resistente, pero la demanda está sufriendo caídas porque Estados Unidos revisa su producción, sigue revisándola, pero no obtiene los resultados que espera. Por otro lado, Arabia Saudí ha reconocido que en julio ha aumentado su producción hasta alcanzar los 10,67 millones de barriles al día, por encima de los 10,56 millones producidos en junio y muy por encima de la producción de los últimos meses, que rondaba los 10,2 millones. Entonces ya hay un desequilibrio dentro de los mismos polos de poder y binomio que ha instaurado un orden geopolítico hegemónico dentro de la OPEP y dentro del mercado del petróleo entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Arabia Saudita está produciendo mucho, aumentó su producción. Estados Unidos está inyectando menos barriles en el mercado, sigue produciendo a una cantidad rentable, pero menos que lo hacía antes, menos de lo que lo hacía antes y menos que Arabia Saudita. Entonces se genera una competencia en la que hay un desequilibrio porque tiende a valer o a cotizar mucho más el mercado, o el petróleo saudí tiende a ser cotizado con mayor valor por el mercado debido a que es un petróleo no tan pesado, es un petróleo que de alguna manera presenta una mayor frecuencia de distribución y de inyección en el mercado que el que lo hace el estadounidense. Proceso de complexión y con el conocido método de la fracturación hidráulica o el fracking, como se le quiera llamar. Ante esta situación hay desequilibrio de los países productores que tienen dominada la OPEP, como Arabia Saudita y Estados Unidos, y los países productores que han perdido fuelle, han perdido fuerza y están en una recesión productiva de petróleo, como Venezuela, más que todo Venezuela, Libia, Argelia, Ecuador, Nigeria. Pero hay que mencionar también el tema de los centros de almacenamiento, porque este exceso de producción está creando un problema en los centros de almacenamiento de petróleo y productos refinados. Según explican varios expertos a la agencia de noticias Reuters, desde Houston hasta Singapur, pasando por Europa, estos puntos estratégicos están acercándose al 100% de su capacidad. Además, a esta fortaleza de la oferta de crudo se suma al descenso del afán devorador de materias primas de China. El gigante asiático importó el pasado mes 7,35 millones de barriles de crudo al día, la cantidad más baja desde enero. China es un factor muy importante. La ruta que comprende, o la ruta de distribución y de almacenamiento que comprende desde Estados Unidos o Houston en Estados Unidos hasta Singapur, pasando por Europa, es una red transcontinental de distribución y almacenamiento petrolero que ha centralizado y ha concentrado mucho el almacenamiento de petróleo en estos puntos estratégicos por las diferentes posiciones y las rutas marítimas que tienen que atravesar los cargueros. Ahora, se están acercando al 100% de su capacidad y cuando ya no haya dónde almacenarlos, tendrán que buscarse otros puntos de almacenamiento que implicarían, de alguna manera, la oportunidad para países que están en recesión productiva dentro de la OPEP para allí levantar su voz y tratar de ser partícipes de un almacenamiento petrolero que les dé una mayor cotización al alza de sus cestas petroleras. China, si se desacelera y deja de comprar petróleo, que es uno de los máximos compradores de petróleo y consumidores del mundo, debido a que ahora está inclinándose hacia
la demanda por las materias primas, el petróleo pierde un cotizador y un comprador, un demandante muy importante, haciendo que el precio baje porque la oferta tiende a ser menos compensada por la situación de que China ya no compraría tanto petróleo como si lo ha hecho regularmente. Entonces la oferta tiende a bajar por ese aspecto y esto desequilibra el mercado por completo, haciendo que vaya hacia la baja la demanda, y la oferta aún resiste, pero la demanda se va debilitando. Pero mientras Estados Unidos y Arabia Saudita mantengan la producción e incluso la aumenten y sigan la misma política, habrá mucha oferta e incluso un aumento de la demanda en ciertos mercados, pero no en todos, y por ello la demanda tiende a debilitarse y a ser muy tenue. Según explican desde la agencia Bloomberg, la ralentización del crecimiento económico chino sigue haciendo mella en las importaciones, también las energéticas. Wao Chui, analista de China International Capital, señala que el gran apetito de China por el petróleo y el carbón ha ayudado a estimular los precios en la primera mitad de 2016. Sin embargo, ahora este soporte se está debilitando por la debilidad de la demanda y porque China ya tiene un nivel muy elevado de reservas de petróleo. Es decir, China se está saciando de petróleo, tiene mucho petróleo y está demandando menos porque ya tiene una sobrecarga de petróleo, por así decirlo. Ahora apela a las materias primas para diversificar su economía y no inundar su propio mercado de demasiado petróleo. Jin Wang, analista de JP Morgan, asegura que los datos de importación de crudo de China en la primera mitad del año no eran sostenibles porque el consumo real de crudo está creciendo muy despacio en el país. La estrategia de Pekín consistía en aprovechar los bajos precios del petróleo para aumentar sus reservas estratégicas, y ahora China atesora millones de barriles de crudo y ha comenzado a reducir las importaciones de oro negro. En la sesión de hace días, del 10 de agosto precisamente, los futuros de petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, caen alrededor de un 1% hasta los $44,5. Por otro lado, los futuros del West Texas Intermediate, que es el de referencia en Estados Unidos y Norteamérica, caen más de un 1% hasta los $42,2 por unidad. China aprovecha los bajos precios para comprar demasiado y llenar sus reservas, y una vez que se encarezca el petróleo, mantendrá un nivel de reservas que ya podría utilizar para la acción estratégicas. Entonces quiere llenar sus reservas ya con bajos precios para que en un futuro, cuando se encarezca el petróleo, si eso llega a pasar, no demandar más crudo, apelar por el consumo de materias primas, entendiendo muy bien que su país no es un alto o un consumidor compulsivo de petróleo dentro del territorio. Si es comprador en demasía, pero no un consumidor compulsivo ni muy acelerado de petróleo dentro de la nación china. Esa es la estrategia, y por ello, ante la incertidumbre del mercado de que China deje de comprar petróleo cuando ya tenga sus reservas a tope y vea que sus reservas estratégicas están completamente llenas, habrá petróleos como el Brent y el WT y el West Texas Intermediate que podrían descender en cuanto a sus cotizaciones. Por ello China, Estados Unidos, pero ojo, también Arabia Saudita frenan al petróleo, porque China, cuando se vea llena de petróleo, dejará de demandar. Estados Unidos, si reduce producción y pierde competitividad frente a Arabia Saudita, van a frenar, sin duda alguna. La oferta se va a mantener allí, resistente pero reticente. La demanda va a flaquear por los desequilibrios que generarían o supondrían un cese de cotizaciones de China en el mercado petrolero cuando sus reservas estén completa y absolutamente a tope. Así se encuentra actualmente el juego geoestratégico y geopolítico del petróleo, en el que China, Estados Unidos y Arabia Saudita son los factores y polos de poder más importantes. Estados Unidos y Arabia Saudita produciendo y exportando, dominando la OPEP, y China demandando, consumiendo y comprando hasta que decida que sea así.